Bienvenidos queridos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, sean bienvenidos. En esta transmisión estaremos considerando una asignación muy importante, la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia que se presenta en 4 minutos o menos. Entonces vamos a tener esta consideración. Les suplicamos que hagan una oración a Jehová antes que nada, pidiéndole su ayuda, su bendición, su Espíritu Santo, para poder entender esta información que van a estar leyendo si es que ustedes tienen esta asignación, y con eso presentar correctamente la asignación. Aunque es una lectura, jamás debemos pensar que no es importante. Es una forma de darle gloria a Jehová, y no estamos leyendo un periódico, no estamos leyendo un anuncio publicitario, estamos leyendo la palabra viva de Jehová. Por eso merece que nos preparemos a conciencia, a cabalidad. Con eso en mente vamos a preparar o a considerar la lección y luego la porción asignada. En esta ocasión la lección es la número 5, que se titula Leer con exactitud. ¿Esto qué significa? Leer exactamente en voz alta lo que está escrito. ¿Cómo hacerlo? Aquí da algunos puntos para poder hacerlo. Dice, prepárese bien, pronuncie todas las palabras correctamente y hable con claridad. Muchos se confían y creen que como saben leer, no es necesario que se preparen, no es necesario que en casa hagan ensayos previos a la lectura. Piensan que como es una lectura, no hace falta hacerlo. Sin embargo, eso no es correcto pensar. En realidad debemos investigar por qué se escribió el pasaje, también aprender a leer grupos de palabras en vez de leer palabras por palabras. Tampoco queremos añadir o cambiar ni quitar las palabras de su lugar, y tampoco queremos irrespetar los signos de puntuación. Entiéndase la coma, el punto y signos de admiración, por ejemplo. Entonces, para poder hacer todo esto, ¿qué se debe hacer? Prepararse bien. Esa es la clave. Repasar. Podemos pedirle a alguien que escuche nuestra lectura y nos diga qué palabras leímos mal. Si no contamos con alguien cerca, podemos grabar nuestra voz en una grabadora o en nuestro dispositivo móvil que tiene esta función de grabadora y escucharnos cómo leemos, escuchar dónde no leímos bien o si hay algo en el tono de nuestra voz donde sentimos que podemos darle más volumen o más intensidad o lo contrario, pues ahí podemos aprovecharnos de esta herramienta. Se anima a que pronunciemos todas las palabras correctamente. Entonces, si no sabemos cómo se pronuncia una palabra, podemos escuchar una publicación que estemos leyendo o pedirle a alguien que nos ayude. Por ejemplo, algunos leen mal cuando está la pregunta, escuchen bien, la pregunta ¿por qué? Muchos lo leen como afirmación y dicen ¿por qué? Pero lo correcto es decir ¿por qué? Y otros lo hacen al revés, cuando están dando una respuesta dicen ¿por qué? Como si fuera una pregunta, cuando en realidad, por ser respuesta debería sonar como ¿por qué? Es algo tan sencillo, pero tan determinante a la hora de leer. Esto cambia completamente el sentido de la lectura. Otra sugerencia es hablar con claridad. Se recomienda mantener la cabeza levantada en vez de inclinada. Entonces algunos hermanos y hermanas también cuando presentan sus asignaciones leen con la cabeza hacia abajo. Esto dificulta la respiración y dificulta que el sonido salga correctamente de la boca. Por eso debemos abrir bien la boca y mantener la cabeza levantada. Así es que tampoco queremos exagerar en nuestra pronunciación, sino la lectura sonará poco natural. Como en aquel episodio, aquel relato bíblico en el que Saúl está insultando al rey David. Bueno, en ese entonces no era rey, pero algunos hermanos cambian el tono de la voz y hacen una voz monstruosa para leer dicho relato. Eso no es necesario hacerlo. Simplemente queremos seguir la recomendación que estamos considerando. Para esta lectura son 15 versículos asignados, no es todo el capítulo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que aquí hay unas comas. Dice de Simón Pedro, hay coma, esclavo y apóstol de Jesucristo. Eso se puede leer inmediatamente después de la primera coma, no es necesario pausar.
Es así como lo hacen nuestros hermanos lectores en línea, en JW. Luego habla, es un versículo largo, el primero, por eso hay que respirar bien para tener suficiente aire y leerlo bien. Sí. Bueno, luego estamos buscando alguna palabra que podría complicar nuestra lectura. Pero, por ejemplo, los primeros versículos usa palabras muy sofisticadas, palabras que a lo mejor no usamos en nuestro vocabulario cotidiano, podríamos decirlo así. Por eso debemos leerlas en voz alta, para estar familiarizados con estas palabras, y no poner comas donde no las hay, y respetar las que ya hay. Sí, entonces, con eso en mente vamos a... Esos son los versículos. Vamos entonces a poner la lectura y luego lo que vamos a hacer es pensar en dónde podríamos tener precaución. Vamos a empezar. Voy a poner mi cronómetro porque son 4 minutos o menos los que necesitamos para esta asignación. Entonces voy a poner mi cronómetro para ver cuánto tiempo realizo en esta lectura. Voy a comenzar. De Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han conseguido una fe tan valiosa como la muestra mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz mediante un conocimiento exacto de Dios y de Jesús, nuestro Señor, pues su poder divino nos ha concedido todas las cosas que contribuyen a la vida y a la devoción a Dios a través del conocimiento exacto de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Por medio de estas cosas nos ha concedido las valiosas y muy grandiosas promesas para que, gracias a ellas, ustedes participen de la naturaleza divina, tras haber escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, a su devoción a Dios cariño fraternal, y a su cariño fraternal amor. Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos en lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego, pues cierra los ojos a la luz, y ha olvidado que los pecados que cometió hace mucho tiempo fueron limpiados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamada y selección, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. De hecho, así se les concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad que está presente en ustedes. Pero veo apropiado, mientras continúe en este tabernáculo, despertarlos con recordatorios, porque sé que pronto seré despojado de mi tabernáculo, tal como también me lo hizo saber nuestro Señor Jesucristo. Siempre haré todo lo posible para que, después de mi partida, ustedes sean capaces de recordar estas cosas por sí mismos. Me hice 2 minutos con 57 segundos. No es necesario ir exageradamente despacio en esta lectura, pero hay algunos puntos, como por ejemplo el primer versículo, son palabras, como dije, que no usamos en nuestro vocabulario cotidiano o vocabulario diario, pero por ejemplo, dice de Simón Pedro, coma, esclavo y apóstol de Jesucristo, coma, a los que han conseguido una fe y
no estamos diciendo que la fe de ellos tambalea, sino estamos diciendo que es valiosa. Entonces, pero si alguien dice tan valiosa, puede sonar como que tambalea, pero dice una fe tan valiosa. Ahí está, la pausa es importante. Y también recordar que esta es V. No vamos a leerlo como si fuera una B. Entonces, la diferencia entre esas dos letras es importante entenderla. Entonces, notamos ahí que él habla de varios puntos muy importantes, y luego el versículo 8 dice ¿por qué? No está diciendo ¿por qué? Ahora, note cómo suena si no respeto la coma y no lo leo como una afirmación. Sonaría algo así: ¿por qué si estas cosas existen en ustedes y rebosan? Nota, parece una pregunta. Por eso, como está junto y es una afirmación, es apropiado leerlo porque, con la respectiva pausa, porque hay una coma. Entonces sonaría algo así: porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos en lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente el 9 dice ¿por qué? Pero si dijera en pregunta mal leído, sonaría así: ¿por qué cualquiera que no tiene estas cosas está ciego? ¿Nota la diferencia? Pero aquí está afirmando: porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego. Eso es leer con exactitud. Sí, y hacerlo así requiere preparación. De hecho, el versículo 11 dice: de hecho, así se les concederá una entrada gloriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nota, eso va de una sola leída. Es necesario respirar para poder tener suficiente aire. Por ejemplo, el versículo 14 nuevamente es porque de afirmación, no porque de pregunta. Suena algo así, si fuera mal leído: ¿por qué sé que pronto seré despojado de mi tabernáculo? En realidad no está preguntando, él está afirmando. Entonces sonaría algo así: porque sé que pronto seré despojado de mi tabernáculo. ¿Nota la diferencia? Entonces, para tener esta comprensión y tener esta lectura correcta, es necesario repasar, practicar y practicar. Ahora que ya tenemos estos puntos más claros, pues ya solo nos queda una cosa: practicar, practicar y practicar. No se preocupe por el tiempo. Esta lectura está comprobada que se puede presentar en menos de 4 minutos. Yo me hice casi los 3. Entonces, es un tiempo apropiado, moderado. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta consideración. Si usted tiene esta lectura de todo corazón, deseamos que Jehová bendiga sus esfuerzos por prepararse, y esperamos que esta consideración le haya sido de utilidad en su preparación para esta asignación. Bendiciones a ustedes, a sus queridas familias. Hasta la próxima.